Que yo no tenía problemas. Si tenían preguntas para Enrique, no hay problema, Cristian. Está todo ¿Seguro? bien. Bueno, muy bien. Antes de continuar, colegas, ¿no tienen alguna pregunta que guste que responda nuestro profesor Enrique para antes de continuar? No, Pablo, deja que después consulten por Face, hacer tu desarrollo que es impresionante y que les va a gustar a todos. Yo les contesto por Face cualquier duda que puedan tener, estoy a disposición de la federación. Así que seguí con tu charla, que la charla tuya es fabulosa y, y dale para adelante. Vos sabés la confianza y el aprecio que te tengo y el futuro que veo en vos. Excelente. Muchísimas gracias, maestro. Pues vamos a comenzar, maestro Pablo. Quedo a sus órdenes en este momento por si requiere de cualquier aspecto que pueda apoyarle. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Enrique. Siempre un placer escucharte y bueno, este, me he formado con el maestro Enrique Proeger, así que esperemos estar a la altura, porque hablar después de él no es sencillo. Pero bueno, ¿me podés confirmar, Cristian, si se ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí, sí se puede ver muy bien. Perfecto. El tema que veremos a continuación, como dice ahí, es el estudio criminalístico de los daños en la ropa, con algunas consideraciones sobre los patrones de mancha de sangre. Yo soy Pablo Martín Núñez, egresado del Instituto Proeger. Tuve el honor de ser de los primeros que estudió allí y mi formación está íntegramente relacionada a lo que expresó recién el compañero de y no me extiendo más en la presentación porque el tiempo es acotado. Básicamente los dos temas principales de esta conferencia que vamos a brindar ahora es los daños en la ropa y los patrones de mancha de sangre. Ya dos temas profundamente muy complejos en los cuales hay poca certeza, hay poca literatura, hay poca experimentación, ¿sí? Mucha casuística, así que muchos de los puntos que vamos a ver están aún sin resolver, pero el avance en la investigación es bastante significativo. Bien, primeramente es ubicarlo, como habló el maestro Proeger, dentro del campo científico. Esas dos líneas de esta flecha nos indica el inicio con los daños en la ropa y el final con el análisis de patrones de mancha de sangre. ¿Por qué lo planteamos así? Porque justamente cualquier daño que se genere en un hecho violento, que se genere en la ropa, indefectiblemente va a estar relacionado con la sangre, ya sea por un disparo, por el uso de un arma blanca, y en general por cualquier tipo de acción violenta que tenga efecto en la ropa, consecuentemente lo va a tener en, en el cuerpo, ¿sí? Entonces, este va a ser interpretativas, ropa en el crimen, escena del crimen y el laboratorio, la interpretación y el final del camino, el análisis de los patrones. Primeramente vamos a ver lo que tiene que ver con técnicas interpretativas, que está muy relacionado con lo que habló recién el licenciado Proeger. En esto siempre mostramos, como lo hizo él también, todo lo que tiene que ver con la relación con esta corriente científica de la criminalística aplicada en un primer término, el metaanálisis y toda la visión epistemológica que ya fue desarrollada profundamente por el licenciado Proeger. Este artículo está revisado por pares, quiere decir que pasó las instancias científicas y en él lo que abordamos en este artículo es todas aquellas técnicas que en la bibliografía tradicional
están contadas como una suerte de olfato o experiencia del investigador y que aparentemente no es científico. Y sí, por otro lado, lo que son las técnicas verificatorias que tienen como el ADN, como el AFIS, técnicas donde aparentemente habría metodología y verificación concreta. En sí las dos tienen metodología, ¿sí? Ahora vamos a ver detalle. Digo, esta que sería la interpretación parece que fuera más un instinto o un olfato del investigador. ¿Sí? No hay mucho desarrollo en la literatura, por lo menos latinoamericana, lo que es las técnicas interpretativas. Y eso es lo que desarrollamos en ese artículo. Aquí se los presento como una columna vertebral, ¿sí? De lo que explicadas. Entonces, por un la pantalla ustedes van a tener lo que tiene que ver justamente con el metaanálisis. Es decir, todas técnicas que no entregan un resultado categórico, verificatorio, siendo que, por ejemplo, en la conferencia anterior vieron desarrollos de el análisis de patrones de mancha de sangre donde da muchísima información, pero no nos dice quién es el autor o a quién pertenece la sangre, ¿sí? Esas técnicas tienen metodología, tienen principios básicos, es decir, que todos los ejemplos que vamos a considerar de manchas de sangre están englobados y así en la mapa tienen una batería de técnicas que tienen ese concepto de ser muy efectivas, que no entregan resultados categóricos, pero a pesar de eso nos da muchísima información de una investigación, sobre todo en un caso de homicidio. Por el lado, en la visión tradicional, que fue también expresada en la conferencia anterior, tienen la etapa de verificación, que sí, algo que con algo en el laboratorio, este juego de comparaciones nos va a dar un resultado si hay correspondencia entre un material y el otro. Entonces allí tienen la técnica verificatoria ADN, grupo y factor, copia o copia, como se conozca en otros países, identificación de escritura, microscopía balística, en fin, todas técnicas que cumplen ese requisito y que son importantes para la investigación, pero no es, digamos, lo más importante. ¿Sí? Análisis que verifican interpretativas y luego para la identificación identificar al autor del crimen. Debemos iniciar por la etapa, ¿no? Entonces, teniendo dónde vamos a estar ubicados, dónde van a estar las técnicas que vamos a explicar hoy, es su posible aplicación, porque también ustedes tienen y en la margen derecha las técnicas verificadas, pero que están enfrentadas. Es decir, si hablamos de daños en la ropa, en una etapa de interpretación, la tinción de fibra para determinar la calidad de una tela. Teniendo eso, la técnica están ubicadas dentro de las técnicas interpretativas, ¿sí? Que me van a entregar esas técnicas para tener al autor. Sí voy a tener muchísima información que posteriormente, cuando tenga que individualizar una comunidad más acotada, no voy a tener 100 ni 200, sino si el procesamiento de la información está orientado y metodológicamente correcto, voy a tener
Continuamos con lo científico. Independientemente, si no tendríamos que legalizar en México, en Centroamérica, a el criterio legal que puede tener cómo se procesa la ropa. No como hacer eh, de años atrás, un poco en su trabajo diario. Por la que no es la ubicación donde ocurre el hecho, no les va a permitir, eso no quiere decir que eso se tenga con circunstancias del momento, pero que eso no se aplica la metodología, tener información concreta para orientar un caso de homicidio. Vamos a ver, ¿sí? De acuerdo a la publicación de sí, tiene que- ¿por qué? Porque eh, hay indicios que se evalúan que son intercambios en forma de la ropa constituye un intercambio de segundo orden. Es decir, aparte de la relación que pueda haber ese intercambio de en los indicios van a la ropa, que la ropa vaya último lugar indicios y la ropa elegante el puño de la ropa está de tubo eh, y así esa impronta. Es lo que se relaciona en tienen ejemplos como una tela muy elevada. Con eso
Sí, vacía como que le- el arroz. Bueno, se- bo- Maestro, ¿no se podría checar por allí su micrófono, su conexión, porque se escucha que se corta bastante? mm, No, me parece que es más su conexión a internet. No sé si gusta que... No, es su conexión a internet. Le recomendaría que mejor reinicie su módem o lo que utilice para conectarse a internet y vuelva a porque conectarse. el chequeando ahora está estable el señal. Mm, sí. Si querés, puedo arrancar, No, lamentablemente no lo escuchamos. Sigue igual. ahí. No, aún no. Hola, hola, Tampoco. hola. A ver, Creo que... Ya se escucha mejor. Bueno, se escuchaba. hola, Sí, tiene problemas de conexión. hola. Ese es el motivo. Le recomiendo que reinicie su módem para que se pueda normalizar su conexión. Hola, hola. A ver, Profesor, le recomiendo que reinicie su módem para que se pueda normalizar su conexión. va. Perdón. ¿Me escucha, maestro? ¿Maestro, me escucha? Creo que ya no nos escucha el maestro. ¿Me escucha, profesor? ¿Profesor, me escucha? Eh, re- Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Maestro, ¿me escucha? Maestro, ¿me escucha? Maestro, ¿me escucha? El sistema me está marcando que tiene problemas de conexión. Por favor, reinicie su módem para que se pueda estabilizar. Es mucho más rápido, sí. Dice,
Esperemos que funcione, Hola. que está muy lenta la conexión. ¿Me escucha, maestro? ¿Me escucha? Sí. Perfecto. Es que se sigue trabando bastante, es que su conexión está demasiado lenta y por eso no lo escuchamos bien. Ahí. Le recomiendo que apague la cámara para ver si con eso se mejora el audio. A ver Hola, si... ahí. ¿Me escuchan? Sí, bastante mejor. Mejor, sí. Bueno, listo. Ah, eh, eh, decía entonces que los ejemplos de la ropa como escena del crimen, ustedes van a tener con barro. La ropa de abrigo tiene características de tener varios planos, entonces la dificultad de encontrar, eh, digamos, los cortes en ese lugar es bastante importante al microscopio. La ropa oscura con lo que son manchas de sangre es bastante complejo por el hecho de las características de la tela. Cuando hay ropa húmeda hay que dejarla secar en el lugar. Cuando hay acción del fuego, no solamente es decir que la ropa fue siniestrada, sino ver qué características de la acción del fuego hay, como puede ser por radiación, por calor, por convección. Cuando hay material particulado, ¿sí? Es decir, esto que hablábamos de primer orden y segundo orden, donde puede presentar características del lugar donde fue atacada la víctima y características no compatibles con el lugar del hallazgo, como puede ser elementos de la cinta asfáltica o de la ruta y que se encuentran en una zona descampada. Otra característica es la transferencia de la sangre en la ropa, el pasaje de proyectil, cuando hay cortes con tijera, por ejemplo, algo muy característico, y cuando hay pliegues al momento de que la ropa se manchó con sangre. Esos son algunos de los ejemplos que tiene la ropa como escena del crimen itinerante, que es lo que mencionábamos recién. Voy a tratar de ir un poquito más rápido porque perdimos algo de tiempo. Algunos ejemplos es justamente cuando hay un ataque a una víctima donde la ropa obviamente tiene un rol preponderante, los paramédicos generan cortes sobre la ropa, obviamente para salvar a la víctima, porque es lo que siempre se pondera ante un hecho criminal. Primero está la vida, si está la posibilidad de salvar a la víctima, y luego se verán las características de los indicios que se pueden recolectar. Pero en primer término siempre es la vida. Entonces, el uso de tijeras como la que ven en imagen que utilizan los paramédicos tiene una característica muy típica, que es generar cortes transversales, totales, desde inicio hasta fin, donde lo que intenta el paramédico es buscar la zona donde hay sangre. El problema está que cuando realizan esos cortes, pueden estar modificando las características del corte que generó el victimario. Entonces, al poder identificar esos cortes en la ropa, nos permite luego poder centrarnos en el corte que haya generado el victimario. Entonces, lo que ven aquí son los cortes hospitalarios, es decir, lo que hicieron los paramédicos para salvar a la víctima. Si nosotros tenemos identificados esos cortes, sabiendo que fue el implemento de esta tijera para hacerlos, después nos podemos centrar en el corte que hizo el victimario. Lo que ven aquí nuevamente es el corte que produjo el victimario, que es este, y el que se estudia posteriormente. ¿Sí? Estos son los formatos típicos del corte de una tijera, donde con la apertura y cierre de la hoja se van generando las paradas que se conocen, de acuerdo, por ejemplo, al desgaste que pueda tener la tela, se generan lenguas o lengüetas, ¿sí? Cuando hay cambios de dirección, también está evidenciado en la ropa, porque los cortes
se pueden estudiar al microscopio y ver esas características de los cambios de dirección o cuando hay un corte en un pliegue. Son algunos ejemplos de la identificación del elemento que se utiliza al momento de un corte. Otro ejemplo es con disparo de arma de fuego. Fíjense, identificamos el corte hospitalario, muy típico, como les digo, siempre es totalmente transversal a la ropa, porque lo que se trata de ubicar es dónde tiene la lesión la víctima para que los paramédicos puedan intentar salvarla. Luego de eso, cuando podemos estudiar la ropa, se busca el daño específico previo a esos cortes hospitalarios. Entonces, como pueden ver ahí, este es el pasaje de un proyectil que obviamente está deformado por las características de la tela. Otro ejemplo es las salpicaduras de sangre, mal llamadas retroproyección o retrosalpicadura, que es un término totalmente incorrecto, pero que tiene que ver con los disparos de arma de fuego que van hacia el arma, muy característicos de 1 milímetro, ¿sí? Aquí ven otro ejemplo, que es sangre por expiración. El video de la izquierda es un video de alta velocidad donde se muestra cómo la sangre que sale por nariz o eventualmente que pueda salir por la boca dejan efectos en la tela, que no son siempre de esta manera, pero es algo muy típico de este tipo de fenómenos, ¿sí? Otro ejemplo de la interacción de la sangre con la tela es el que se denomina patrón de desprendimiento o patrón de desecho. Es cuando lo que ven en la animación aquí arriba a la izquierda, un objeto que es balanceado con sangre va desprendiendo o desechando sangre en cada movimiento. Eso obedece a una interacción, ¿sí? Que es lo que explicó el licenciado Preuger en el metaanálisis. No es suma de un elemento de la sangre con la ropa, es interacción, por eso no hablamos de la suma de indicios. Eso se ve evidenciado, como ven aquí, en la ropa, en la espalda del victimario, al balancear el palo. Lo vemos en otra imagen más precisa. Este es un experimento de laboratorio donde el profesional lo que hace es golpear una esponja y salpicar sangre, y fíjense cómo queda en la espalda, que es un elemento que se puede buscar en un hecho criminal de estas características. El otro estudio que se ha hecho con la ropa es ubicar la direccionalidad. De izquierda a derecha ustedes lo que tienen es primero una animación donde muestra cómo es la característica de la sangre cuando impacta en una superficie no porosa, una superficie ideal que se conoce para laboratorio. Entonces, perpendicular, la gota se muestra bien redonda y fuera de la perpendicularidad se ve más angulosa, más ovoidal. Entonces, algunos estudios que se han hecho es primero una imagen testigo sobre una superficie ideal y luego las características que deja en superficies de tela, ¿sí? Fíjense que el formato de la gota no va a ser el mismo en la tela porque es una superficie muy compleja y es una superficie móvil, se va adaptando al movimiento del cuerpo. Estos son también experimentaciones, fíjense, gotas cayendo de manera vertical, ¿sí? Sobre una camiseta, y aquí tenemos una vista de lateral y una vista desde arriba, donde más allá de que estamos viendo la experimentación y donde se podría generar el patrón de impacto sobre esta tela que está cayendo a 10 grados en relación a la superficie, es muy difícil lograr identificar cuál es el ángulo de impacto en la tela. Sí podemos establecer alguna direccionalidad. Como lo ven aquí, en este ejemplo, se tomó como referencia las 4 puntas de la tela y lo que se estableció es la radiación de la sangre sobre esa tela para explicar que hubo un impacto ahí, ¿sí? Es lo más que se puede referenciar en estos ejemplos. El otro elemento que vamos a ver es de la escena del crimen al laboratorio.
Dos preguntas que se las dejo para ustedes y si pueden participar en el chat, me gustaría conocer su opinión. Como dijimos, no vamos a tocar temas legales donde por protocolo se puede indicar que la ropa se debe procesar en la morgue o en la mesa de autopsia, cuando en realidad no se hace ninguna tarea. Los médicos al trabajar sobre el cuerpo no hacen ninguna tarea sobre la ropa. Entonces, la explicación que vamos a dar aquí es el punto de vista científico. Entonces, ¿cuándo se debe documentar la ropa manchada con sangre? ¿Cuándo se debe retirar? Según nuestro punto de vista es que todo se debe hacer en la escena del crimen. De vuelta, ustedes van a tener ejemplos donde por las características del hecho, por las características del lugar donde no se puede estar mucho tiempo, no van a poder hacer eso. Esto igual es la recomendación para que se pueda trabajar de la mejor manera. Ustedes tienen un ejemplo a la izquierda donde hay una víctima sobre la bolsa que va a ser trasladada a la morgue. Tiene una mancha de sangre sobre su hombro derecho y algunas manchas sobre el torso. Fíjense la ropa después de retirada en la morgue, las características que tiene la ropa después de retirada y lo que es la foto de la escena. Este es el fundamento principal para decir que todo se debe hacer en la escena, obviamente procesándolo con metodología científica. Se debe resguardar, como se dice, la dignidad de la víctima, no desvestirla adelante del público, esa no es la idea. Y una vez que se retira la ropa, se tiene que hacer con un proceso fotográfico correcto, es decir, plano por plano, ir retirando cada elemento, ir documentando con fotografía cada parte que se va retirando para no generar ninguna modificación que le permita después a los médicos en la autopsia considerar elementos erróneos. Pero esto sí es un elemento erróneo. Si yo lo retiro en la morgue, los fenómenos que presenta aquí la imagen no son los que están en la imagen de la escena del crimen. Y este fenómeno se llama de imbibición o saturación, que lo explicaremos en breve. Esto no es la forma de embalar la ropa. Si yo la retiro en el lugar, fíjense toda la ropa junta en una bolsa de papel madera, ¿sí? Lo único correcto aquí es la bolsa de papel madera, porque elementos biológicos, como dice la regla de oro de la criminalística, tiene que ser en papel madera y los no biológicos en bolsas plásticas, ¿sí? Un ejemplo de que se puede ensayar una mesa plegable en la escena, sabiendo que tenemos un tipo de hecho antes de salir con el equipo de criminalística, se puede preparar esto para llevarlo al lugar y montar una mesa y poner papel madera y allí dejar secar la ropa para poder embalarla en el lugar y poder estudiarla en el laboratorio ya más en tranquilidad. Algunos ejemplos de unas secadoras que se utilizan, ¿sí? Hay secadoras en laboratorio y secadoras portátiles. Esto no quiere decir que hay que comprar una de estas, pero es solamente referenciarles el ejemplo de lo que se puede utilizar eh, para secar la ropa y poder estudiarla correctamente, ¿sí? Otros ejemplos, fíjense. ¿Cuál es la forma correcta? Veamos rápidamente este ejemplo. De vuelta con una camisa, pero esto es aplicable a cualquier ejemplo de ropa manchada con sangre. Se coloca un papel madera de fondo, se coloca la ropa, un papel interno para evitar esa transferencia cruzada, es decir, algo que tiene sangre que contamine algo que no tiene sangre. Colocar el plano de la ropa. Cuando tengo que colocar las mangas, colocar un nuevo papel madera para evitar la contaminación cruzada con esta otra parte que no tiene sangre. Y luego cerrarlo y poder rotularlo, etiquetarlo, que lo firmen los testigos y todos los pasos legales que correspondan. Pero básicamente esta sería la idea para que se trabaje con cualquier tipo de ropa en la escena del crimen. Bien, ¿cuáles son las dos tareas principales para hacer con la ropa y con cualquier técnica, como dijimos, interpretativa? Es, primero, técnico descriptivo, documentar, que eso sí se hace, generalmente se hace, dónde tiene ubicadas las manchas, etcétera. Lo que nunca se está haciendo, o por lo menos no lo hemos visto, es la segunda etapa, que es una tarea técnico-interpretativa, que tendría que ser la reconstrucción de los procesos de daño
y impregnación de sangre que puede tener la ropa. Algunos criterios, esto lo voy a dejar para que lo lean porque no tengo mucho tiempo por la demora que tuvimos técnica, se lo voy a dejar para que lo lean, pero básicamente es que las manchas tienen que tener una interacción correcta con el textil, que tienen que ser individuales y que tienen que estar distribuidos en toda la ropa y no solamente en un lugar. Es decir, sin estos tres criterios, como dice nuestro colega, las manchas son solo manchas de sangre, ¿sí? Bien. Eh, Dos fenómenos típicos, impacto y transferencia. Uno se mete dentro de las fibras, ¿sí? De acuerdo a las características que tiene el textil, ¿sí? Si tiene un tipo de entramado o de otro, obviamente que la interacción va a ser una. Y la otra es transferencia. ¿En qué casos nosotros podemos trabajar mejor y tener mejores resultados? En el caso de la izquierda, que es el impacto por la penetración que tiene en el textil. La transferencia también nos aporta información, pero es mucho más complejo trabajar con la transferencia, ¿sí? Bien. Los niveles de análisis es como los indica la criminalística, de lo general a lo particular. Entonces, primero deberé estudiar la tela, ¿sí? ¿Qué tipo de tela es? En eso aporta muchísima información si la tela tiene su etiqueta original. Obviamente que en muchos casos violentos la etiqueta con las características de la tela no lo tiene, pero nos aporta información si está, qué cantidad de algodón, qué cantidad de nylon puede tener una tela. Todo eso tiene que estudiarse. Una vez que estudio la tela, tengo que estudiar los diferentes hilos, qué tipo de entramado tiene la tela para ver qué tipo de interacción tuvo con la sangre, por ejemplo. Y tendré que estudiar también las fibras, es decir, esto ya es a nivel de microscopio, que es ver si la fibra es continua o la fibra es corta. Si la fibra es continua, la interacción con la sangre va a ser de una manera, y si la fibra es corta, es decir, hay intersticios de fibras, esa interacción va a estar más interrumpida y va a tener otras características la sangre en la tela. Algún glosario, que también se los dejo para leer, porque no todo es daño en la tela, sino hay cortes, hay desprendimientos, ¿sí? Hay corte hospitalario, hay orificios, en fin, hay que utilizar una terminología técnica que lo da la disciplina de los daños en la ropa. Vamos al proceso de documentación, ¿sí? Esa tarea a realizar que es descriptiva. Fíjense, se utiliza un lugar donde siempre haya papel madera. La fotografía se hace de lo general a lo particular, como se hace en la escena del crimen. Se hacen las verificaciones, como puede ser que esas manchas que tiene la tela sea sangre y no sea otro tipo de fluido. Eso es importantísimo, verificar. Y se documenta fotográficamente. Esta es la forma tradicional de hacerlo. Hoy por hoy hay características que vamos a mostrar con etiquetas y subetiquetas. ¿Para qué sirve colocar etiquetas? Para ver topográficamente dónde está la sangre. Y las subetiquetas es para mostrar las características de microsalpicadura, es decir, donde hubo, por ejemplo, un disparo o donde hubo expiración, como lo mostramos en el caso del técnico que había sangre saliendo de la nariz. Como les decía, otra técnica actual que se utiliza es la fotogrametría para documentar en 3D los daños en la ropa, ¿sí? ¿Por qué se utiliza hoy por hoy fotogrametría? Por la relación que hay de distancia y convergencia con la cámara. Siempre hay un efecto de aberración, algún tipo de aberración tienen las lentes de las cámaras, ya sea de celular o cámaras profesionales, siempre hay una aberración, entonces la fotogrametría viene a salvar gran parte de eso, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos el técnico calibrando una cámara para documentar justamente los daños en la ropa. Estos códigos se colocan, como ven aquí, en la ropa. La ropa se coloca en un maniquí, se toman las distancias entre esos códigos y lo que se hace es documentarlo en 3 dimensiones. Entonces podemos marcar trayectorias, marcar
los pliegues que se generen al momento de producirse algún daño en la tela. Esto es un gran avance que está, fíjense, documentado, por ejemplo, en el año 2013, pero hay evidencia del 2010, y es una herramienta muy valiosa, no se necesita mucha tecnología, una buena cámara fotográfica y obviamente algún software de fotogrametría para generar una buena documentación. El otro ejemplo es el infrarrojo, ¿sí? También colocando en maniquí la tela oscura principalmente, y por el fenómeno de reflexión y absorción, es decir, la tela va a absorber el infrarrojo y la mancha de sangre va a reflejarlo, entonces vamos a tener esa discrepancia entre los niveles de grises, donde vamos a ver en un gris más oscuro la mancha de sangre y en un gris más claro la tela. Eso nos va a permitir saber dónde hubo sangre en una tela oscura. Algunos ejemplos: el infrarrojo también en fotogrametría. Fíjense, acá lo voy a pasar más rápido. eh, un disparo de arma de fuego, ¿sí? Que sea documentado en infrarrojo y pasado a un software de fotogrametría que nos permite ver en todas dimensiones esas características. Esto, para que se den una idea, son software de código abierto y de un manejo muy sencillo. A partir de 5 imágenes puedo tener una fotogrametría como la que están viendo aquí de la ropa, y puede ser muy informativo para la justicia al momento de presentarse. Pero ¿qué sucede? Brevemente, porque me queda poco tiempo, hay que tener cuidado al momento de documentar esa tela oscura por infrarrojo, porque hay telas que tienen características químicas donde, como dijimos, hay dos fenómenos: absorción y reflexión. Sucede que algunas telas reflejan todo, entonces, como ven en la imagen de la izquierda, se ve todo negro, y lo que vemos aquí es lo mismo procesado a otro nivel de infrarrojo. Es decir, no quedarnos con que no hay una mancha de sangre cuando puede ser que por las características químicas que tiene la tela refleje en vez de absorber. Bien, las verificaciones químicas también, no solamente físicas. Siempre mostramos las verificaciones físicas porque no hay modificación. Con las verificaciones químicas sí lo hay. El procesamiento de Blue Star lo paso muy rápido, ¿sí? Hay documentación hecha en Argentina, por lo menos, sobre telas de pueblos originarios con 800 años de antigüedad, que lo ven aquí y lo pueden descargar de la página oficial de Blue Star Forensic, donde se documentó, y esto fue revisado por organismos internacionales, donde hay evidencia de que hay sangre en estos tramos de tela de pueblos originarios. La técnica de luminol, es decir, el Blue Star es un luminol mejorado, indica que si durante 20 segundos no se genera la reacción, luego de esos 20 segundos se puede tomar como un falso positivo. En este caso se produjo la reacción dentro de esos 20 segundos, después esta tela se verificó con técnicas verificatorias, porque en sí Blue Star también es una técnica orientativa. Entonces se determinó que era sangre lo que contenía la tela. Voy rápidamente, sé que me quedan 9 minutos. Esto lo paso muy por arriba. También son pruebas realizadas con Blue Star y otros reactivos, como puede ser fluoricina y el luminol tradicional, las reacciones que hubo en cada uno. Un estudio del doctor Verdú de España, donde mostró que la utilización de oxígeno activo, es decir, agua oxigenada básicamente, que tienen muchos elementos como los jabones para lavar la ropa o los sprays de cabello y otros elementos que ustedes pueden tener de fácil acceso, genera una distorsión que lo que hace es no tener la determinación de sangre. Sí, lo que él demostró es que se puede tomar ADN, es decir, si yo hago una muestra de ADN sobre la mancha de sangre que fue lavada, puedo determinar el ADN. El problema está en que
no sé dónde está la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Blue Star no me lo determina, ni ninguno de los reactivos que se mostró lo determina. Esto en los casos donde se aplicó oxígeno activo sobre la tela, ¿sí? Y no en todos los casos. Él lo muestra en su investigación, que aquí tienen para descargar. Esto tiene una descarga gratuita. Pueden buscar el artículo en la red. Brevemente, los últimos avances que tienen que ver con la dinámica de fluido. Hemos visto algunas investigaciones que se han presentado incluso en eventos como este, donde no se tiene en cuenta la saturación de la sangre y eso es un grave error. La dinámica de fluidos presenta a través de este modelo matemático que es la ley de Darcy, qué características tiene la saturación, porque no solamente es decir que hay sangre en la tela o que hubo interacción de la sangre con la tela, yo tengo que demostrar de qué manera hubo esa interacción. En fin, hay estudios, por lo menos en Latinoamérica, que no utilizan esto, lo hemos visto en algunos eventos, y el doctor Daniel Attinger ha demostrado esto también está para descargar de forma gratuita, cómo son los tipos de inhibición, es decir, de saturación de la sangre en una tela. Él lo ha demostrado con ropas militares, lo cual es bastante complejo por el tipo de tinción que tienen esas telas, utilizando ese modelo matemático de Darcy. Básicamente, y muy rápido, esto me hubiese gustado desarrollarlo un poquito más, pero tiene que ver con que hay dos frentes de inhibición. Uno es la inhibición en columna, como puede ser en una cromatografía, es decir, va subiendo por capilaridad la sangre, ¿sí? A partir de conocer esas características puedo aplicar el modelo matemático. La otra forma es radial, es decir, como mostrábamos aquí anteriormente, arriba a la derecha, ustedes pueden ver cómo la sangre al interactuar con el textil va generando una radiación, ¿sí? Que también se puede determinar por los efectos. Yo lo que tengo que determinar son las causas. En la escena voy a tener los efectos. Entonces, aplicando ese modelo puedo saber qué forma de transferencia tuvo. Por último, lo que tiene que ver con la tarea técnico-interpretativa o la parte reconstructiva. Este es un estudio de caso, brevemente, ya estoy terminando, donde la escena del crimen fue un taxi. Un taxista fue abordado por dos personas, un caso que trabajamos nosotros, donde la ropa tuvo un rol importante. Fíjense, aquí tenemos el asiento del vehículo, donde hay manchas de sangre que tienen relación con esta lesión que tiene la víctima a la altura del esternocleidomastoideo. Si ustedes se tocan en el cuello, en uno de los laterales, van a poder hundir su dedo ahí. Es un paquete muscular que hay donde está ubicado entre lo que sería el cuello. Entonces ese lugar, si yo coloco un arma blanca, fácilmente se puede hundir. Este efecto lo que hizo fue generar esas manchas de sangre en el volante, pero previamente lo que hizo fue dañar la ropa. Esta es la parte interior del cuello de la camisa que habíamos mostrado anteriormente. Entonces, se documentó la ropa, como indicamos en la parte de etiquetas, subetiquetas, reconocimiento de patrones, ¿sí? Por ejemplo, los cortes, este es el corte en el cuello, al dar vuelta la parte interna de la camisa, y es compatible con la lesión. Y un elemento que quisimos demostrar es pasar a un negativo la imagen y mostrar esto que sería el pliegue, ¿sí? Que lo mostramos anteriormente como un ejemplo de tipo de escena itinerante, para demostrar en ese caso que la víctima se encontraba sentado al momento de recibir esa lesión y de que la sangre tiñera la camisa, ¿sí? En este momento estaba sentado y es compatible este pliegue que hay con el abdomen de la víctima. La relación daño y lesión de la víctima y de la ropa. Aquí pueden ver el inicio del corte, ¿sí? Se genera en punta porque se aplica el arma blanca con la punta que tiene y luego genera el corte, que ustedes pueden ver, esta es la imagen de la autopsia,
y la relación con la ropa. Esta es una vista superior. Al momento del ataque fue abordado por la parte trasera del asiento. Se generó la primera lesión. Y por último, ya terminando, es esa tarea que hay que realizar de técnico descriptiva de la documentación, preservar la ropa, fotografiarla en la escena, prevenir la contaminación cruzada, utilizar papel madera, obviamente porque es un elemento biológico, utilizar microscopio en la tarea de laboratorio, fotografiar en el laboratorio, realizar pruebas verificatorias, como determinar si la mancha que tiene la tela es sangre o no, pasar a la segunda etapa, que sería la parte técnico-interpretativa, es decir, reconstruir el proceso del daño o de la tinción. Entonces se evalúan cortes, lágrimas, que es un término que se utiliza por el formato que tiene el daño en la tela, pliegues o cualquier tipo de daño generado, la relación ropa-sangre, la interacción tiene que ser correcta, como dijimos en la parte teórica, establecer la precisión, que puede ser a través de fotografía o fotogrametría. Como les dije, hoy por hoy la fotogrametría es de bajo costo y tiene muchísima precisión para la documentación. Reconstrucción de trayectorias, por ejemplo, si el daño generado en la ropa es por el pasaje de un proyectil. Cortes previos y posteriores, aquí involucra la parte del corte hospitalario si la víctima estaba aún con vida y se intentaron tareas de reanimación. Entonces, identificar esos cortes hospitalarios que nos va a permitir establecer cuáles fueron los cortes previos y a partir de allí tener conclusiones sobre esa técnica específica que, como dijimos, luego se tendrá que compatibilizar con los otros indicios y con toda la escena en general. Así que bueno, lamento las fallas técnicas y lamento haber dado el tema un poco rápido, pero hasta aquí fue mi presentación y quedo atento a las preguntas que puedan tener sobre el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para el profesor antes de que pasemos para la siguiente conferencia? Creo que había visto alguna por ahí. Juan Luis dice, las manchas de sangre deben documentarse fotográficamente cuando el criminalista acude a la escena del crimen y realizar el rastreo hemático de la ropa y enviar las prendas al laboratorio de química. Bueno, si te parece, contesto, Cristian, vos me indicás cuándo debemos cortar. Sin problema. Juan Luis, bien, un tema, nada que tenga que ver con manchas de sangre se denomina como hemático. Eso es hematología, ya lo ha comentado el maestro Proeger en su disertación. Todo lo que tenga que ver con forense no necesariamente es la disciplina que lo domina. Hematología es una parte de la medicina. En este caso siempre va a ser análisis de patrones de mancha de sangre. Siempre lo que tenemos en la escena son patrones de mancha de sangre. Eh, la- el fundamento que nosotros tenemos para decir que todo se debe hacer en la escena de crimen es lo que dijimos. Hay un efecto de saturación o imbibición de la sangre con el textil que a medida que pasa el tiempo se va impregnando más. Entonces, como en el estudio que mostramos de dinámica de fluidos, la interacción puede ser en forma de columna, por capilaridad, o en forma radial. Principalmente eso es lo que se tiene hasta el momento. Una cosa es que yo lo estudie en base al origen y otro es a las modificaciones posteriores porque la ropa fue retirada en la morgue cuando tendría que haber sido retirada en la escena, quitando de lado cualquier cuestión legal. Ustedes me van a decir, yo no lo puedo hacer porque el protocolo legal me dice que no lo tengo que hacer. Bien, nosotros damos el fundamento científico, ¿sí? Por eso todo se debe hacer en escena del crimen, siempre dependiendo de las características, las posibilidades de quitarle la ropa en el momento, en el lugar, y es la mejor manera de que yo después pueda interpretar algo en el laboratorio. Si no, toda la tarea va a ser infructuosa porque voy a estar trabajando sobre fenómenos que no son del origen del crimen,
sino posteriores por un mal manejo de los indicios. Eso es lo que más o menos tengo para comentar al respecto. Dice, ¿podría repetir por favor la causa de que no determina el Blue Star? Sí, en el estudio del doctor Verdú de España, realizó pruebas con limpiadores ópticos, es decir, con detergentes que se utilizan para lavar la ropa, que cuentan con oxígeno activo, es decir, agua oxigenada. Eso genera una interferencia en el grupo hemo de la sangre, que lo que hace es que los reactivos, en la mayoría de los casos, no quiere decir que siempre es así, puede suceder que sí lo detecte a pesar de que tenga oxígeno activo, pero en la mayoría de los casos los reactivos trabajan sobre el grupo hemo de la sangre. Entonces, al generarse una interferencia en el grupo hemo, los reactivos no determinan de que esa mancha que fue lavada, porque yo no la estoy viendo, y Blue Star trabaja sobre manchas limpiadas, en muchos casos no la detecta. Sí, lo que dice el estudio del doctor Verdú es que yo puedo tomar una muestra para ADN y el ADN sí se puede determinar, y ellos han sometido a prueba muchas prendas, pero el problema está en que eso es un estudio de laboratorio. En la escena del crimen, si la ropa fue lavada, yo no voy a saber qué tiene sangre y qué no tiene sangre, si previamente no aplico un reactivo como Blue Star o algo orientativo, ¿sí? ¿Qué otra pregunta más? ¿Sería conveniente compactar toda esta información en un protocolo de actuación para que se den los conocimientos? Particularmente no he visto que se haga un estudio tan profundo aquí en mi país. Bueno, em, es un debate muy largo, pero la respuesta corta que debo dar es que siempre uno tiene que otorgar los fundamentos científicos. Después la parte legal decidirá si lo toma o no. Como en todas las decisiones que pueden estar ligadas a la justicia, algunas podemos estar de acuerdo y otras no. Los protocolos, siempre hay una parte que adolece de cuestiones científicas. Los protocolos en general en Latinoamérica, los hemos estudiado, tienen un gran vicio legal, es decir, intentan ser lo mayormente estrictos, pero interfiere la parte legal. Un protocolo debe ser corto y debe específicas, es decir, daños en la ropa, cómo se debe procesar en la escena. Y debe ser corto, ese protocolo debe ser corto, no puede haber un protocolo de obliga a saber todo sobre un protocolo y yo necesito tener información práctica, ¿sí? Pero es un tema que requiere una respuesta mucho más amplia, pero es lo que tengo como para comentar al respecto. Sería importante que se incorpore el estudio de la ropa como algo fundamental, ¿sí? Cristian, lo dejo en tus manos, estamos pasados de tiempo, así que si no hay nada más, yo me despido. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Itzel. Muchas gracias, maestro. El día de hoy los estaré acompañando un rato. Gracias, maestro, por su ponencia. Gracias por Gracias. acompañarnos el día de hoy. Hasta luego. Gracias por compartirnos su conocimiento y por su tiempo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas felicidades.